Hola para todos, mi nombre es Sergio Acero y hoy vamos a hablar de la separación de variables con perturbación. Esta presentación va dirigida a los docentes e integrantes del curso de Matemáticas Aplicadas. Entonces, ya que en general en este tema en la literatura se enfoca a encontrar las soluciones producto de las ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden, es importante mencionarlas, las cuales son las ecuaciones clásicas de física matemática que se conocen como la ecuación unidimensional de calor, la ecuación unidimensional de onda y la ecuación bidimensional de Laplace. Unidimensional se refiere a que x representa una dimensión y t representa el tiempo. Y bidimensional significa que x y y representan dimensiones espaciales. Ahora, para la perturbación tenemos el llamado método de las perturbaciones. Es una técnica sencilla que resulta muy útil para efectuar un análisis cualitativo, que en este caso, a manera de ejemplo, es aplicado a las ondas atmosféricas. Consiste en descomponer todas las variables en dos partes, una llamada al estado básico, que generalmente se supone independiente del tiempo y de la longitud geográfica, y otra llamada perturbación, que es la desviación local del campo respecto a su estado básico. Así, por ejemplo, si U representa un promedio temporal de la componente de velocidad y U' es la desviación respecto a dicho promedio, el campo completo de velocidad zonal será esta expresión. Ahora, para el desarrollo de un problema de perturbación, lo realizaremos para la ecuación de calor partiendo de este modelo. Entonces, la deducción de este modelo nos indica que suponemos una varilla circular delgada de longitud L que tiene un área transversal A que coincide con el eje X en este intervalo. Y para ello haremos unas suposiciones de este modelo. Diremos que el flujo de calor va en la dirección del eje X, que la superficie lateral está aislada, que no hay generación de calor interna y que el volumen será constante. Además, que el calor específico y la conductividad térmica también serán constantes. Entonces, para obtener esta ecuación se requieren de estas leyes empíricas, las cuales son la primera ley de la termodinámica y la ley de Fourier. De la primera ley de la termodinámica tenemos que el calor es igual a lambda, que es el calor específico, por m, que es la masa, por u. Y de Fourier tenemos que el calor es igual a menos k, que es la conductividad térmica, por el área, por la primera derivada con respecto a x de u. Al igualar estas cantidades y emplear conceptos de cálculo se llega a la ecuación donde K es el coeficiente de difusividad térmica, a diferencia de este K. Esta ecuación presenta unas condiciones, las cuales son las condiciones, la condición inicial, que es al tiempo igual 0, que representa la distribución de temperatura inicial, es decir, U de x, 0 con t igual 0 es igual a una función de x. Y la condiciones de frontera, las cuales son condiciones de Dirichlet, que representa la temperatura en un extremo de la varilla, como por ejemplo U de x igual a L, t es igual a U sub 0. Y las condiciones de Newman, que representa que el extremo de la varilla se encuentra aislado térmicamente, es decir, la derivada de U con respecto a x, con x igual 0, t es igual a 0. Y las condiciones de Robin, que pueden expresar pérdidas de calor al medio ambiente o hacia entornos, como por ejemplo esta expresión. Tenemos que la derivada de u con respecto a x de x igual 0 es igual a menos 5u de 0, t más 10. Entonces veremos el siguiente ejemplo homogéneo para resolver este método. Entonces, determinar la distribución de temperatura en una barra delgada, homogénea, aislada lateralmente y sin generación de calor en la misma, sin generación de calor en ella. Si su longitud es de pi metros y el coeficiente de difusividad térmica es 4, sabiendo que su extremo izquierdo se mantiene en 0 grados y el extremo derecho está aislado. Considere que inicialmente la barra se encuentra a k unidades. Entonces el modelo nos quedaría de esta forma con k igual a 4, serían sus condiciones de frontera y su condición inicial.
Entonces resolvemos este método por la separación de variables, del cual obtenemos esta expresión como solución y queda como ejercicio verificar su resultado. Ahora veremos el modelo no homogéneo. Este método compara el sistema sin solución, o sea, el sistema perturbado, con otro del que se dispone de una solución analítica, es decir, el sistema sin perturbar. Para ello tomamos en cuenta las influencias externas que afectan el sistema, teniendo este segundo modelo, el cual es coeficiente de difusividad térmica por la segunda derivada de u con respecto a x, más una función g que depende de cualquiera de estos parámetros, igual a la derivada de u con respecto al tiempo. Entonces la función g representa toda influencia externa a la varilla que puede presentarse, lo que hace que la ecuación sea no homogénea y por tanto no pueda separarse. Entonces para ello se emplea este cambio. Decimos que u de x, t será igual a b de x, t más una función que depende de x y del tiempo. Entonces, si las condiciones de borde no dependen del tiempo y g tampoco depende del tiempo, entonces podemos emplear este otro cambio, el cual la diferencia con a es que la función f solo va a depender de una variable. Ahora veremos el modelo no homogéneo en forma de ejemplo. Entonces nos piden calcular la distribución de temperatura de una barra delgada homogénea de difusividad térmica igual a 1, de longitud 1 metro, y nos dicen que la superficie lateral se encuentra aislada y dentro de la misma se genera calor a una razón constante de 100. El extremo izquierdo de la barra se mantiene permanente a 60 grados y el extremo derecho a 50 grados centígrados. La temperatura inicial de la barra viene dada por esta expresión, es decir, con el T igual 0. Entonces para desarrollarlo planteamos el modelo 2 y sustituimos la información que nos da el problema. Nos dicen que el coeficiente de difusividad térmica es igual a 1 y en este caso nuestra función g va a ser la generación de calor interna, que en este caso es una constante que llamamos R, y va a tomar el valor de 100. Entonces reemplazando los valores nos queda esta expresión. Y ahora del problema también sacamos las condiciones de frontera que nos dicen que en el extremo izquierdo u con x igual 0 de t va a ser igual a 60 grados y en el extremo derecho, o sea cuando x vale 1 va a ser a 50 grados y nuestra condición inicial con t igual 0 será que u de x, t igual 0 será igual a 60 menos x al cuadrado menos 60x. Entonces podemos ver que en este caso, como mis condiciones de borde y mi función g, que en este caso es una constante, no dependen del tiempo, entonces podemos emplear este cambio, el cual la función f solo depende de x. Entonces realizamos el cambio y obtenemos sus derivadas. Obtenemos la derivada segunda con respecto a x y la derivada con respecto a t. Entonces derivamos el cambio, sería u derivada u respecto a t de x, t sería igual a b de t de x, t, ya que f de x sería una constante, sería 0. La primera derivada de u con respecto a x nos daría b de x, b derivada de x, t más f' de x. Y la segunda derivada de x sería igual a b segunda de x más f2' de x. Y así reemplazando estas derivadas en la ecuación 1, nos quedaría de esta forma, que sería la segunda derivada de b con respecto a x más f2' de x más 100 igual a la derivada de b con respecto al tiempo. Entonces al tener esta expresión haremos lo siguiente. Decimos que f2' de x más 100 será igual a 0, la cual sería la parte perturbada, y nos quedaría esta otra expresión que es una ecuación similar al modelo original. Entonces tendremos dos problemas a resolver por aparte. Ahora separamos las condiciones de borde. Tenemos que para b, cuando x es igual a 0, t será igual a 0, y fx, cuando x es igual a 0, será igual a 60 grados. Reemplazando en la ecuación, en nuestra condición de borde inicial, que era u
de 0,t igual a 60 grados, nos quedaría de esta forma, teniendo en cuenta que el reemplazo que hicimos fue de esta forma. Entonces, b de 0,t más f evaluada en 0 debe ser igual a 60 grados. Y de igual forma para el extremo derecho. Decimos que b de 1,t es igual a 0 y f evaluada en 1 es igual a 50 grados. De igual forma tenemos en cuenta el reemplazo que hicimos y la condición inicial. Al reemplazarla nos quedaría de esta forma, en el que u de 1,t es igual a b de 1,t más f evaluada en 1, que será igual a 50 grados. Entonces, así logramos separar el problema no homogéneo en dos problemas. Este, que es similar al modelo original, con estas condiciones de frontera, y esta función f2' de x más 100 igual 0 con estas condiciones de frontera. Ahora resolvemos cada una por aparte. Esta primera la resolvemos la ecuación diferencial parcial usando la separación de forma de Fourier y obtenemos esta expresión como resultado, la cual queda para demostrar. Y por otro lado, para la segunda expresión, tenemos f2' de x más 100 igual 0, e integrando dos veces obtenemos la función fx, la cual evaluamos en las condiciones. Entonces, evaluando fx en 0, esto se hace 0, 0, y simplemente nos quedaría c igual a 60. Reemplazando c y evaluando en la segunda condición, sería f con x igual a 1 igual a 50 grados. Entonces nos quedaría que la función es menos 50 más b más c, que en este caso nos dio 60, igual a 50. Entonces obtendríamos que las constantes son c igual a 60 y b igual a 40. Reemplazando de nuevo en esta expresión, obtenemos esto. Y ahora recordamos que hicimos esta sustitución, la cual nos dice que u de x, t es igual a b de x, t más f de x. Y hallamos b de x, t, la cual fue la solución de la ecuación diferencial parcial separable, está en forma de serie de Fourier, más la función fx, la cual hemos hallado sus constantes, y construimos nuestra solución, cual quedaría expresada como u de x, t igual a menos 50x al cuadrado más 40x más 60 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n por el seno de n pi x por Euler a la menos n pi al cuadrado por t. Ahora, para hallar el coeficiente a sub n, sustituimos en la condición inicial. Nuestra condición inicial en el tiempo igual 0 era que u de x, 0 es igual a esta expresión 60 menos 50x al cuadrado menos 60x. Entonces realizamos nuestra evaluación, evaluamos nuestro resultado en t igual 0 y nos damos cuenta que solo hay una variable t, la cual es la que acompaña el exponente de Euler. Entonces nos quedaría de esta forma, quedaría Euler por todo esto por 0, quedaría Euler a la 0, quedaría 1, desaparecería y nos quedaría esta expresión, e igualando a esta parte nos quedaría de esta forma. Sería 60 menos 50x al cuadrado menos 60x igual a menos 50x al cuadrado más 40x más 60 igual a la sumatoria. Aquí simplificamos, vemos que este 60 y este 60 se cancelan, igual que estos dos términos, y simplemente nos quedaría menos 100x igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n por el seno de n pi x, del cual aplicando uno de los pasos de la separación de variables con serie de Fourier podemos calcular el coeficiente a sub n de esta forma, el cual será 2 sobre la longitud de la barra es 1 metro, de la integral entre la longitud de la barra en este caso, que es nuestro intervalo, sería de 0 hasta 1, de la función, por el seno de n pi x. Realizando esta integral obtenemos este valor para a sub n, que sería 200 sobre n pi por menos 1 a la n, y ya tendríamos completa nuestra solución. Entonces reemplazamos nuestro a sub n en
la solución obtenida anteriormente y ahí obtenemos esta expresión. Es u de x, t igual a menos 50x al cuadrado más 40x más 60 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 200 sobre n pi por menos 1 a la n por el seno n pi x por Euler a la menos n pi cuadrado por t. Y esta sería nuestra solución final al problema de la distribución de calor en la barra del problema. Entonces, los ejercicios que tengo planteados son desarrollar la separación de variables para los anteriores ejemplos, los cuales no los desarrollé y deben verificar el resultado. Y como segundo ejercicio, calcular la distribución de temperatura de una barra delgada homogénea de difusividad térmica igual a 4, de longitud 1 metro, si la superficie lateral se encuentra helada y dentro de la misma se genera calor a una razón de 6x, o sea, es decir, esta va a ser nuestra perturbación, o sea, nuestra función g. Y sabiendo que su extremo izquierdo se mantiene en 0 grados centígrados y el extremo derecho está aislado. La temperatura inicial de la barra viene dada por esta expresión, o sea, con t igual 0, esta va a ser nuestra condición inicial y a su vez la derivada de u con respecto a x en t igual 0 será igual a 0. Estas son nuestras condiciones de frontera y aplicamos nuestro modelo. Entonces, calcular esta distribución de temperatura. Estas son las referencias que he usado para esta presentación y esto ha sido todo. Muchas gracias.